Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Como cada sábado tenemos a Guillermo Fantoni con nosotros en el estudio mayor de Radio Universidad. Hola Guille, ¿cómo andás? Hola Patricia, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, hoy ¿sobre qué hablamos? Hoy vamos a hablar sobre la ubicación de los artistas por zonas o por barrios, que es un tema que uno lo puede rastrear históricamente. Por ejemplo, el Montmartre de la época de los impresionistas, hasta los primeros cubistas, o el Montparnasse del periodo de entreguerra en París, o Leadside en los 80 en Nueva York para los pintores neoexpresionistas, por citar algunos casos muy característicos y conocidos. En Buenos Aires quizá el caso paradigmático son los artistas de la Boca, a tal punto que recuerdo un fascículo editado por Viscontea en 1966 que llevaba por título La vida en un barrio y estaba dedicado a Benito Quinquela Martín, Carlos Victorica, Fortunato La Cámara, Víctor Cúnsolo, Eugenio Daneri, Miguel Diomede, Carlos Tiglio, etcétera. Es decir, artistas que viven y crean en ese espacio y lo convierten en material pictórico, es decir, que el espacio urbano en ese caso, o el espacio geográfico, se filtra en la obra y adquiere un protagonismo a tal punto de identificar a ese conjunto que es mucho más extenso. El caso de la Boca es extensísimo porque abarca varias décadas. Yo diría toda la primera mitad del siglo XX está atravesada por este fenómeno de paisajistas que toman el caso del barrio con sus características muy específicas, con su geografía como, digamos, objeto de representación. Entre nosotros es muy conocido el caso de los pintores radicados en Saladillo, como Musto y Schiavoni en los años 20, o como Aldo Magnani en los años 50, 60, etcétera. Creo que un caso... Hace un rato charlábamos con Matilda, ¿no? Sobre el caso de Orlando. Claro, bueno, también. Esos serían los pintores de tablada, que hay un caso muy característico que es el de Francisco García Carrera, que pintaba la miseria de un modo negro y sucio, ¿no? La miseria era negra y sucia para García Carrera, o Orlando Belloni, que hace un poco una vida más pintoresca, digamos, con su dramaticidad, pero también con sus acentos más, digamos, humorísticos o vivenciales o intimistas. Tablada fue una zona álgida porque allí estaba la basurita, el lugar para ir a pintar, decía Dorita Villortiz, ¿no? La mujer del gran pintor abstracto. Ambos eran pintores del grupo de Sívori, y allí Dorita conoció a Jorge Villortiz, a su marido. Por eso decía el lugar para ir a pintar, porque todos recalaban en la basurita. Por supuesto que el barrio de Pichincha tuvo a Santiago Mintuncerda y a Rodolfo Elizalde. Digo, pintores que han vivido en la zona, pero que han convertido, digamos, ese paisaje en objeto privilegiado de su pintura, ¿no? No es el estricto hecho de vivir en el lugar, sino aquellos que han vivido, pero han creado a partir de ese entorno, ¿no? El entorno se filtra en fuertemente en la obra, claro, tiene un protagonismo. ¿Pichincha con quiénes entonces? Con Mintuncerva, un grabador, digamos, exquisito, si los hay en Rosario, es el gran grabador en madera, digamos, un xilógrafo finísimo, que gran parte de su obra es esa zona que es en parte urbana, en parte portuaria, porque estaba muy cerca de todos los silos, los depósitos del puerto, los muelles, es decir, toda esa zona que actualmente está urbanizada y transformada notablemente, ¿no? El otro era Rodolfo Elizalde con sus frentes, ¿no? Son los pintores del silencio de algún modo. Y la zona norte tiene una larga historia. En realidad, uno puede rastrearla desde los primeros pintores, porque Salvador Zaino, un pintor italiano, luminista y simbolista... Docente era también, ¿no? Claro, de los primeros maestros que fundan academias.
es el que se radica en Alberdi y pinta las barrancas, pinta el río, pinta la Plaza Santos Dumont, pinta una serie de lugares conocidos, incluso la isla de los Bañistas, que era un islote muy próximo a la costa, donde estaba Bajada Escauriza, y que luego una gran inundación, digamos, la borra. Era una veduta, o sea, una pintura muy larga, muy horizontal, así se les llama en Italia, ¿no? Las vedutas, sí, que es todo un género, digamos, dentro del paisajismo, y ahí representa la isla de los Bañistas. Pero Zaino, bueno, muy influido también por la pintura de Zuluaga, de Mongrel, de esos luministas españoles de la costa valenciana, ¿no? Pintaba con una luminosidad muy marcada los paisajes de la barranca y de la costa del norte de la ciudad. Y en un momento también se radica Musto con Pagni, ¿no? Pagni era su maestro, a tal punto que le dedica una foto que dice all'amico, al compañero en la vida y en el arte, ¿no? Es decir, en un momento, cuando Musto regresa de Europa, que tiene que volver rápidamente por un problema familiar, y Pagni comparte taller allí en Alberdi, en la zona, antes de volverse a Italia, ¿no? Pagni era el amigo de Puccini, ¿no? Un personaje importantísimo en el arte italiano y que fue uno de estos primeros maestros también en Rosario. Y después, en los años 30, se funda Arte Nuevo de la zona norte, en 1936, con Grela, Aquilino, Tortà, Buttice, La Mensa, Muñoz, ¿En qué zona tenés Suave. idea? Justamente, ellos están en la zona de Arroyito, vienen a Arroyito. Este es un grupo prácticamente de Arroyito, ¿no? Que funcionan alrededor de la biblioteca Estímulo al Estudio, Amor al Trabajo. La de la Avenida Alberdi. Claro, la de Avenida Alberdi, y desde el 36 hasta prácticamente los años 50 tienen un momento fuerte de trabajo, hasta que, como decía Tortà, Grela entra en la vanguardia, Grela entra en el grupo Litoral. En realidad, todos ellos son los que descubren la desembocadura del Ludueña, del arroyo Ludueña, como motivo estético. Era el paraíso, dice Tortà en las entrevistas que yo le he hecho, del descubrimiento, digamos, de esa zona donde el arroyo se encuentra con el Paraná, y que era una zona álgida, digamos, también frecuentada por los pintores, que lo representan la usina, ¿no? La usina Sorrento, en muchísimas obras de Tortà está representada. Por supuesto que después, en los años 50, aparece Uriarte, Grela, Barecki, que toman fuertemente también los temas de la zona norte, ¿no? Barecki representa la usina, y en Grabados con Mintun Serva hace La Barranca y el Río, las ilustraciones para un texto de Abel Rodríguez. Así que, digamos, hay una larguísima tradición de pintores en la zona norte con distintos estilos y en distintos momentos del recorrido del arte de Rosario, ¿no? Pero me interesa destacar figuras como Cayetano Aquilino, que tiene, digamos, un color así con cierto encanto, cierto realismo mágico, en el sentido que es la realidad, pero como envuelta en cierto halo, digamos, de magia, de extrañamiento. Juan Tortà, que es un pintor interesantísimo, porque trabaja con ritmos lineales, digamos, y una carga de materia muy interesante. Bueno, Buttice, La Mensa, Moñol, que era un puntillista, que venía del principio de siglo. O sea que hay una serie de pintores que actúan allí en la zona norte, ¿no? Alguien pregunta, ¿qué sabe Fantoni del escultor Rossi de zona norte? No te puedo decir. Bien. Tendría que buscar. No conozco todo del arte de Rosario. Claro. Marcelo preguntaba. Hay veces que son artistas que han tenido una gravitación en un momento dado, lo aclaro, y luego, digamos, la crítica o la historia los ha olvidado o han dejado de tener actividad en las instituciones. Claro. Es decir, han dejado de cumplir los ritos expositivos de la carrera de artista en algunos casos, ¿no? Como que se retiran. Otras veces quedan en un nicho de formas residuales, digamos, formas del pasado, ante el advenimiento de nuevas tendencias que arrollan
con todo lo existente, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos que, digamos, coadyuvan en la invisibilidad de un artista. Con esto no quiero salvar mi desconocimiento, que los tengo y muchísimos, claro. pero digamos, uno puede buscar, habría que googlearlo a ver si aparece algún dato, pero tenemos infinidad de casos, con las mujeres ni hablar, pero también con los varones. Claro, o sea, bueno. pintores que después nosotros Las vamos... mujeres que no fueron visibilizadas durante muchísimo tiempo. Muchísimo ¿no? tiempo, digamos, ese es el caso más típico, que Sí. por condicionamientos de género van dejando. Sí. Ahora, Guillermo, has hecho como un panorama, ¿no?, de los barrios y de su producción artística. Qué pena que eso no esté reflejado en los barrios, ¿no? No. Bueno, acá pasa lo siguiente, la gente no sabe, porque tampoco se la ilustra. Cuando la gente mutila una fachada, ¿por qué mutila una fachada? Una fachada relevante, digo, una fachada art déco, una fachada racionalista, una fachada modernista, que hace desastres absolutos con su propia casa. No hablemos de los demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hace? Porque no sabe. Como dije una vez, la gente no es idiota. Porque me llaman al medio de la comida de la capital, Guillermo tal cosa, entonces después sale el doctor Guillermo Fantoni dijo la gente no es idiota, qué sé yo, cosas así, expresiones brutales que uno dice en un momento de intimidad doméstica y con quienes te consultan y te entrevistan, que son, digamos, del mundo doméstico, porque o me llama Laura Vilche, o me llama Silvina de Sorcio, o me llama gente que yo conozco de años, entonces uno se permite esas expresiones brutales. Pero ¿por qué la gente mutila una fachada? Lo digo así brutalmente. Sí. ¿Por qué la gente mutila una fachada? Porque no sabe. Porque la gente no es tonta. Si vos le informás, no va a mutilar la fachada de su casa y devaluarla. Exacto. Lo mismo pasa con los artistas. Si vos ilustrás a la gente va a convertirse directamente en la protectora, digamos, en los conservadores, en los cultivadores de ese arte. Digo, hablaste sobre el arte de la zona norte, bueno, podría estar en el Lumière o en el Parque Alem. Puede haber llamamientos. O en la zona sur lo mismo, ¿no? En el centro municipal de distrito. Sí, digamos que podría haber múltiples formas de difundir estas cuestiones y entonces la gente lo internaliza como propio y válido, porque digamos... Exacto. Digamos, recuperar la memoria de distintos episodios culturales hace el enriquecimiento de la sociedad. Y es la historia del barrio. Es la historia del barrio y es la cultura. Y es la cultura. Yo creo que hoy, más que nunca, digo esto un poco a partir de los episodios que nos han envuelto tan brutalmente en este último momento, que hay una batalla cultural, ante todo, una batalla cultural en un mundo que se retrotrae a la barbarie. Esto uno lo ve en distintas partes del mundo y es una pérdida de cultura lo que avala y acompaña los hechos, digamos, inefables, digamos, como estos. Entonces, me parece que allí hay una lección que el arte da en los años 30, donde los artistas toman posición, pero no posición partidaria, una posición ética, digamos, el imperativo ético frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, la revista Sur, que siempre se la vio como un órgano oligárquico, digamos, una modernidad elegante, toma partido a partir, ¿sabes de qué? Se convierte en una revista política de sus columnistas internacionales. Lo que dice Aldous Huxley, lo que dice Valdo Frank, lo que dice Malraux, lo que dice cualquiera de los escritores que ellos cultivan. Entonces, de esa manera toman posición frente a la guerra, frente al avance de los autoritarismos. Creo que hoy la batalla es cultural y hay que tomar conciencia de esto. A la cultura hay que preservarla porque si no nos devaluamos y quedamos a merced, digamos, de los vientos de tormenta. Mira, Rodo nos hizo un montón de aportes mientras iba a tu columna maravillosa del día de hoy. Dice, existe la Isla del Bañista, está desde el Club Rosario Robin hasta el Club Yacht.
Pero la parte de agua que está entre la isla y la barranca se llenó con tierra. Claro. Solamente Club Rosario dejó abierto, dice, el agua y lo usa como caleta. Sí, se transformó. Sí. Y después nos dice, yo vivía en calle Blas Parera y los alumnos de Grela venían y pintaban los frentes de las casitas que había en la calle Blas Parera, entre Valentín Gómez y las vías del ferrocarril. Claro, porque década Grela, del 50. Grela tenía su taller en Alberdi, digamos, donde hay una distinción actualmente. En la esquina. Sí, ahí tenía uno de los domicilios Grela y fue... En el barrio Alberdi. En el barrio Alberdi, sí. Después se va hacia Arroyito. Pero Grela siempre merodeó Arroyito, Barrio Sarmiento, Alberdi. Mirá ¿no? vos. Sí, y este oyente dice calle Blas Parera, que los alumnos de Grela pintaban allí entre Valentín Gómez y las vías del ferrocarril. Fue el momento, digamos, mítico del taller de Grela, los años 50, 60. Bien. ¿No? Que eso era un semillero realmente de artistas, de creadores, donde surgió una cantidad de gente interesantísima, ¿no? Nuestro productor nos hace señas que tiene que entrar Jorgelina Iva, que tenemos que cerrar, buenísimo. Pero la verdad, siempre es tan interesante charlar con vos y escucharte y hacerte preguntas. Bueno, uno hace lo que puede. Chao, Guillermo. Chao, hasta luego. Guillermo Fantoni, el lujazo de Happening. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.